días, nos incorporamos a esta transmisión Gisette Cabrera y este es su servidor Michel Caballero. Vamos con las informaciones. Feliz inicio de semana. Iniciamos de inmediato el recorrido informativo. La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que el consumo de alimentos en Venezuela registró un incremento del 9.6% durante los últimos 7 meses. Viendo ahorita con el ministro Leal Tellería las buenas noticias de cómo en los primeros 7 meses se incrementó el consumo de alimentos en un 9.6%, las proteínas se incrementaron un 11.80%, los cereales 4.78% y las grasas 6.99%. ¿Qué es positivo? Que hay más consumo de alimentos de nuestro pueblo. Es un proceso de recuperación paulatina. Hemos transitado este camino, ya 21 trimestres consecutivos de crecimiento. ¿Pero qué aspiro yo? Que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras podamos mejorar sus ingresos para que puedan seguir teniendo acceso, dinamizando la economía como se está haciendo y en conjunto tener políticas integrales para que la economía venezolana crezca, pero crezca favoreciendo directamente al pueblo. Ese es el mensaje, a que sumemos todos. Y de la misma manera, la mandataria nacional, Delcy Rodríguez, destacó el crecimiento de la agroindustria del país y llamó a impulsar la exportación de alimentos hacia el Caribe. El emprendedor, la emprendedora, la economía comunal, vemos como las comunas y su economía también se encadena a nivel nacional desde las distintas regiones, y la agroindustria, que también ha tenido un crecimiento muy importante en todos los rubros. Cuando tú revisas en proteínas del mar, en proteína en cerdo, en búfalo, en huevos, en pollo, en cerdo, en cereales, en arroz, en maíz, en vegetales, hay un crecimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. ¿Para qué? Para garantizar el abastecimiento interno, pero también yo he llamado a la vocación exportadora. Y hemos hecho importantes visitas a países del Caribe, porque el Caribe es un mercado natural que nosotros podemos tener a disposición para que nuestros productores, nuestros emprendedores y la economía comunal pueda colocar sus productos hechos en Venezuela y que el hecho en Venezuela sea nuestro extraordinario embajador. También la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó el superabasto Mercal Aquiles Nazoa, ubicado en la avenida San Martín de Caracas, donde convocó a mantener la unión productiva nacional tras activar 7 mercales en todo el país. Bueno, mi mensaje y mi llamado es a mantener la unión productiva nacional de todos los sectores, de la agroindustria, de la economía comunal, de la economía del emprendimiento. Y lo que estamos hoy aperturando 7 mercales a nivel nacional, uno en La Guaira, por cierto, y la relevancia es el acceso a productos con descuentos importantes en un 30, 40, 70%. ¿Por qué? Porque los productos que llegan acá no tienen intermediarios, es directo. Es un encadenamiento directo entre los productores y el sistema de distribución de Mercal y Pedeval. Y por su parte, el presidente de Mercal, el general de división José Félix Medina Estrada, destacó que el sistema de abastecimiento de Mercal y Pedeval se inserta directamente en los circuitos comunales para atender al pueblo. Tenemos un sector único que nos permite abanicar el espacio de los circuitos comunales y de las comunas, porque nosotros realmente estamos ahí adentro. Entonces, esa visión, cuando se creó hace 20 años el plan de los establecimientos de Pedeval y Mercal, es para atender a nuestro pueblo, que tiene una sencillez de competir ante los mercados privados, porque no hay necesidad de tomar un transporte público en las diferentes denominaciones en claro, todo el ámbito nacional. Entonces ya empieza el plan de ahorro. En ese sentido, el viceministro de Políticas y Producción Alimentaria, Francisco Fonseca, mencionó que el 99% del abastecimiento es impulsado por el crecimiento de la agroindustria y producción nacional, lo que fortalece la red pública de distribución. Hoy estamos hablando de un 99% de abastecimiento, pero esto es resultado de la producción nacional, producción que comienza en nuestros campos,
que se transforma en nuestra agroindustria, que ha tenido un crecimiento de más del 50% en el tema agroindustrial, propiamente hablando. Y esto se traduce en bienestar para nuestra población, generación de fuentes de empleos y, por supuesto, el crecimiento en la comercialización. Ha crecido muchísimo la oferta privada de la comercialización a todo nivel, incluso en las bodegas. Entonces, ¿qué hacía falta? Fortalecer la red pública de distribución. Y con una oferta que incluye alimentos, proteínas y medicamentos, fue activado el establecimiento Mercal Tipo 1 del municipio Libertador del estado Carabobo. Los habitantes de la comuna destacan principalmente la posibilidad de encontrar productos de primera necesidad a precios que consideran más asequibles que en otros establecimientos, además de contar con una oferta variada para sus compras. Bastante accesible para nosotros. Bueno, es primera vez que vengo a comprar, pero de verdad he visto los precios y son más accesibles que en otro mercado. Que nos beneficia a todos, cuenta con la farmacia, víveres, proteína y todas esas cosas pues, que sí, que se aboquen, que vengan a comprar, que sí, los precios son accesibles. Pues. Los precios están buenísimos, el arroz, el queso, todo está buenísimo, de verdad es una ayuda. Este establecimiento se incorpora a la red pública de alimentación del estado Carabobo como parte de la ampliación de los puntos destinados a garantizar el acceso a productos de primera necesidad en las comunidades. De verdad que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de tener este establecimiento tipo 1, que ya sería el tercero de la red de alimentación pública del estado Carabobo, como son 2 de Pedeval y el primero en Mercal, de muchos que se van a inaugurar antes que finalice el año 2026. Se benefician más de 4.000 familias, que da un total de atención de 17.000 aproximadamente de personas que se van a atender aquí de manera directa y bueno, y todos los que habitan el municipio de Libertador. Además del área destinada a la comercialización de alimentos, el lugar también cuenta con una farmacia, ampliando los servicios disponibles para quienes acuden a este punto de atención, permitiendo el acceso a productos esenciales para las familias. Desde el estado Carabobo, Amelut Hernández. Y cerca de 6.000 familias de la comuna Indio Charabares en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda reciben atención integral en la jornada social y comunitaria y adquieren alimentos en las ferias del Campo Soberano. La jornada benefició a 15 consejos comunales de la comuna Indio Charabares. En la Feria de Alimentos se ofreció productos de calidad de la cesta básica a precios accesibles. En la jornada de salud, servicios de optometría, entrega de medicamentos, entre otros. Servicios de tránsito terrestre y entrega de insumos y repuestos a transportistas y motorizados. Muy buena la feria acá, los productos son relativamente económicos, mucho más que en el mercado libre. Y bueno, como pueden apreciar, se encuentra todo lo que busqué. Estoy comprando mojarra, porque me encanta la mojarra. Tiene mucho nutrientes para el cuerpo, para los huesos, para todo, y es más económico para nuestro acceso de la economía. Bueno, me siento bien por el apoyo. Me entregaron unos lentes para ver de lejos y unos para ver de cerca, para leer. Se está viendo que están trabajando por los adultos mayores y por toda la comunidad. Estamos aquí brindando a los ciudadanos, adulto mayor, niños, haciéndole un chequeo sobre la optometría. Le brindamos por allá con la doctora su evaluación de la vista, le hacemos la entrega presencial directamente de los lentes. Las ferias del Campo Soberano se realizan este fin de semana en todo el país como parte de las políticas de protección social del Estado para consolidar la soberanía alimentaria y brindar protección económica a las familias venezolanas. María Jiménez, La Noticia. Y con más de esta materia, les comentamos que más de 2.000 toneladas de proteínas distribuyó Pedeval a precios solidarios en el municipio Cárdenas del estado Táchira a través de la Feria del Campo Soberano. La jornada, que se realizó en la base de misiones Melania Rosales, atendió a 754 familias de la comunidad de Riberas del Torbes. Hoy, con mucha alegría, nos encontramos aquí en una
feria emblemática donde se está distribuyendo 2 toneladas de pollo, donde son beneficiadas 754 familias. También tenemos alimentos a precios solidarios gracias a Pedeval. Las familias destacaron la calidad y el precio de los productos alimenticios. Estos productos que son económicos, el pollo, a precios solidarios, no se compara con los precios del mercado, y los productos que son venezolanos, accesibles al bolsillo, pues, como se dice. De pollo, muy buen precio, buena calidad, y productos lácteos y víveres para beneficio de la comunidad de Riberas del Torbes. Cada semana, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación atiende distintas comunidades. Desde el municipio Cárdenas del estado Táchira les reportó Antonio Bello. Y más de 93.000 familias del estado Sucre fueron favorecidas mediante el despliegue de amor y prosperidad del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Más información en el siguiente reporte de Mari Carmen Bermúdez. Mediante las ferias del campo soberano, bodega móvil, entrega de combos familiares, entre otras modalidades de venta, fueron distribuidas un total de 580 toneladas de diversos rubros alimenticios durante el fin de semana. Me gusta bastante que todo el tiempo traigan estos operativos a las comunidades, más baratos, y tú sabes cómo estamos, que necesitamos la economía, así como lo tiene Pedeval, pues la cebolla, el tomate, que está carísimo en el mercado, aquí está económico, la leche, el espagueti, el arroz, bueno, aquí veo tantas cosas, la harina pan, bueno, todos esos alimentos están buenísimos de precio. De igual manera, se realizó la evaluación nutricional a niños y adultos, además de la entrega de combos especiales a los abuelos. Nuestros niños, ha habido las atenciones para los niños menores también, ha habido los pesos para las personas adultas. Veo los precios solidarios, muy bien esta gestión que se está haciendo acá de nuestros compañeros de Pedeval, los Andes. Se pueden comprar la yuca, la uyama, el cambur, se pueden comprar los arroz. Tenemos aquí precios muy solidarios. A este despliegue territorial también se suman los establecimientos Pedeval y la atención especial desde las casas de alimentación de la entidad. Desde el estado Sucre, Mari Carmen Bermúdez. Bien, con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa y ya venimos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos el recorrido informativo. Y es que tras sostener una reunión con la ministra de Economía y el superintendente del CENIAT, la presidenta Delcy Rodríguez anunció la eliminación de la cartelera fiscal y ratificó la anulación de la fecha de vencimiento del RIF. Estuvimos revisando todos los planes, proyectos para una reforma tributaria profunda del país, pero también para la modernización, automatización, digitalización de todos los procesos. Yo felicito al superintendente porque ya la eliminación de la cartelera, yo sé, los comerciantes saben de lo que estamos hablando, la cartelera. Se acabó la historia de la cartelera y doy la orden que todos los organismos del Ejecutivo nacional, regional, local, que exijan esos documentos en papelera, quedan a partir de este momento absolutamente eliminado. Se acabó esa historia. También el del RIF vencido. No hay más RIF vencido. El RIF a partir de ahora mantiene su vigencia, salvo que tenga un cambio del domicilio fiscal de accionistas en su junta directiva, pero no más RIF vencido, no más cartelera. Y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, estarán interconectados. Así lo anunció la presidenta Delcy Rodríguez. Y en los próximos días, Román, también estarán interconectados CENIAT y SAREN, de tal manera que cuando se haga un trámite en el SAREN, inmediatamente se incorpora CENIAT. Vamos en este proceso de simplificar trámite y eliminar lo que no sea necesario. Vamos a resolver rápido para facilitar la vida a nuestros hermanos y hermanas venezolanas.
Y en este contexto, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, Román Maniglia, destacó que la eliminación de la cartelera fiscal se suma a las medidas para consolidar una nueva cultura tributaria. En primer lugar, esta medida va a beneficiar a muchísimos comerciantes y es lo que usted siempre ha dicho, el impulso al comercio, el pequeño, el grande y el mediano. Ha sido tomado con buen ánimo porque saben hacia dónde vamos según sus instrucciones, que es la modernización, la digitalización y la automatización de esta nueva cultura tributaria que usted ha decidido poner en marcha de inmediato. Que no haya más burocracia en base al gobierno digital eficiente, ágil y transparente. Y la simplificación de trámites permitirá ampliar la base tributaria al eliminar la cartera fiscal. Así lo afirmó el empresario Luigi Picella. Simplificación de trámite. ¿Qué quiere decir esto? Es ir abriendo el abanico, no solo para los contribuyentes que ya existen, sino para los nuevos, para que se vaya ampliando la base tributaria. Es decir, ir eliminando todo lo que es engorroso. En función a los anuncios, bueno, como bien ya lo ha dicho ella, en primer lugar, cuando eliminar esa tediosa parte de tener todo el día pegado en un papel, sacarle fotocopia, reducirlo, tener una cartelera amplia, porque todo eso también lo tienen los organismos recaudadores. En segundo lugar, y que es importante ese trámite de que el RIF se vence e irlo a renovar constantemente cuando no ha habido cambio en lo que es la persona jurídica o persona natural, como tú lo mencionabas ahí, en el caso de un cambio de dirección tienes que hacerlo, o en el cambio de accionista. Picella especificó que el gremio de empresarios presentó una propuesta de monotributo para que los emprendedores simplifiquen el procedimiento de trámites respectivos. Yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo propuestas para que se evalúen. Una de ellas es para ese emprendedor que también le va a costar hacer todo esto, lo que estamos hablando, aun cuando estos trámites se vayan simplificando. No me refiero al hecho del RIF, pero sí tener una contabilidad enorme, los recursos, comprar una impresora, etcétera, etcétera, o mantener todas las declaraciones. Para él siempre hemos sugerido, para ese emprendedor, que haya un monotributo. Que es decir, con un solo pago, independientemente de todo lo que él tenga a nivel de facturación, bueno, que él esté formalizado. Y siempre hemos dicho que para incentivarlo, nosotros hemos hecho la propuesta de que esos recursos se les redirijan a ellos a través de créditos a muy baja tasa. Entonces, esa es una propuesta que para que la evalúen, para que los emprendedores se formalicen, se sientan bien y como incentivo, bueno, tú estás formalizado, tienes opción de obtener un crédito para que usted vaya creciendo. Y el ministro del Poder Popular para las Industrias y Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, inspeccionó la capacidad productiva de uniformes escolares en la comuna La Veguita, ubicada en la parroquia Macarao. Esto con el propósito de impulsar la economía e industria textil e impulsar el fortalecimiento del poder popular. Estamos en el desarrollo endógeno La Veguita, donde bueno, tenemos un taller textil con 56 máquinas industriales, una máquina de hacer tela, tenemos esto que es la sala de autogobierno, tenemos 10 consejos comunales, estamos dentro de un corredor productivo de Macarao, tenemos una capacidad productiva de 50.000 prendas mes para la confección de uniformes, para puestos de trabajo para una capacidad instalada de 90 personas, tenemos un punto y círculo con más de 40 máquinas que en la parroquia trabajan con nosotros. Queremos llegar a que esta empresa sea autosustentable para la economía dentro de nuestra comuna. Tenemos 2 colegios que apoyamos en cuanto a uniformes escolares. Tenemos una casa de alimentación donde podemos aportar a que los beneficiarios tengan una mejor alimentación. Este plan representa un modelo de economía circular y autosustentable que fortalece las capacidades locales y reduce las dependencias de insumos externos, impulsando así un ciclo sostenible de producción, distribución y consumo en la región.
Y la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios realiza labores de dragado y limpieza en el sector Araguaney, conocido como Tacagua Vieja. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Instagram. A continuación, leemos para ustedes. Nos encontramos en el sector Araguaney, Tacagua Vieja, desplegados junto al Poder Popular y nuestros equipos de trabajo para realizar labores indispensables de dragado, limpieza de cauce y remoción de sedimentos tras las recientes lluvias. Gracias a la pronta acción institucional y el despliegue de maquinaria pesada, estamos logrando restablecer en tiempos récord la libre transitabilidad de nuestros productores y vecinos, previniendo riesgos para seguir garantizando el bienestar, la tranquilidad y el desarrollo de toda la zona. Esta publicación viene acompañada de un video que vamos a compartir con ustedes a continuación. Bueno, nos encontramos aquí en el sector Araguaney, en Tacagua Vieja, haciendo los trabajos de dragado de este río que es tan importante en esta comunidad. Ayer, producto de la lluvia, bueno, el río bajó bastante sedimento y impidió lo que es el libre tránsito del agua justamente en esta zona. Bueno, buenas tardes, señora presidenta. Desde acá, desde la comuna Gual, España, la comuna 001 de Venezuela, le damos las gracias a usted, a nuestro ministro de Obras Públicas, por la pronta solución, a nuestra almiranta Carmen Meléndez, de venir a atender la situación que se presentó acá en nuestro paso del río, donde nosotros hemos garantizado el día de hoy en tiempo récord la libre transitabilidad de nuestros productores y de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Desde acá nosotros le decimos, sigan trabajando, sigan luchando, que nosotros de acá seguimos reconociendo y defendiendo la patria. Nosotros venceremos. Muchas gracias. Bueno, ahí está la información importante, lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de nuestro país. Y con esta nota vamos cerrando este segmento. Sí, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso iniciamos la entrevista del día de hoy. Ya tenemos en nuestros estudios a Ítalo Atencio. Vamos a hablar del consumo y de la producción en Venezuela. Ya volvemos. Mi mensaje y mi llamado es a mantener la unión productiva nacional de todos los sectores, de la agroindustria, de la economía comunal. Hoy estamos aperturando 7 mercales a nivel nacional, uno en La Guaira, por cierto, y la relevancia es el acceso a productos con descuentos importantes, un 30, 40, 70%. ¿Por qué? Porque los productos que llegan acá no tienen Regresamos, gracias por seguir con nosotros y ya se encuentra acá en el estudio nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Ítalo Atencio. Él es presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA. Bienvenido a Venezolana de Televisión. Bueno, gracias por esta oportunidad y es una muy buena manera de comenzar el lunes, venir para acá y conversar con ustedes y con todas las personas que nos ven o nos escuchan a esta hora en toda Venezuela. Así es. Bueno, hemos visto, justamente comenzamos con este material de la presidenta Delcy Rodríguez, donde se destaca el crecimiento de 21 trimestres, la expansión de la economía. Va muy asociado al tema consumo. De hecho, por cierto, este fin de semana hemos visto
hablando de consumo, muchísima gente en una reconocida comercio, digamos, apalancados también por el tema del crédito. ¿Cómo se sigue moviendo eso en estos meses, en el marco también de lo que fue la situación del pasado 24 de junio, tan terrible, pero hay una dinamización, parece, del tema comercial? Sí, sin duda alguna, que ha venido pasando recientemente. Han continuado las aperturas de supermercados en todo el territorio nacional. Hasta el día de ayer han abierto 56 tiendas en todo el territorio nacional, pero si sectamos esa cifra por estado, vemos que cuando tomamos Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y Zulia, en esos 5 estados se ubica el 72% de esas aperturas. El resto está en otros estados, es decir, se abre supermercados en todo el país, pero prioritariamente en esos. Que además ha pasado recientemente, cerca de aquí de la estación, abrió un supermercado nuevo recientemente, y la verdad que pasamos el domingo y no se podía entrar. Había no sé, líneas para entrar al estacionamiento. Eso combinado con lo que tú acabas de comentar, ha habido un sistema de compra ahora y paga después que tiene aproximadamente unos 2 años en supermercados, unos 3 años en otros comercios de Venezuela, pero varias cadenas están sacando su propia tarjeta de crédito, de la mano de una entidad bancaria, la entidad bancaria de preferencia de esa cadena. Y eso trae como consecuencia un incremento del consumo, que además ya se venía dando. ¿Cuáles son las cifras que manejamos nosotros en enero-julio 2026 contra enero-julio 2025? Que ha habido un crecimiento en el consumo en el canal de supermercados de 21%. Parejo en varias categorías, algunas crecen más, otras crecen menos. Por ejemplo, todo lo que es productos básicos crece más, todo lo que son lácteos ha crecido menos, probablemente porque hay un mercado allí, el mercado del yogur, que es un mercado que ha crecido, pero hay muchos jugadores con precios diversos, eso ha crecido menos. Productos de limpieza han crecido, pero después del 24 de junio, por una semana, del 25 de junio, por una semana, 8 días, si lo comparamos con la semana del 3 de enero, 8 días, en esa semana del 25 se vendió 20% más de unidades que en enero. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos momentos venezolanos? En enero probablemente la orientación era económica. El 25 de junio la orientación o la motivación fue emocional. Identificamos que en las primeras 72 horas después del 24, el venezolano compró en modo sobrevivencia. Pero de la hora 73, por 15 días consecutivos, el modo de compra fue apoyar, donar, colaborar. Y después del día 15 en adelante, el modo fue reconstrucción o renacer. Y cuando le preguntas a la gente, te identificas claramente por su respuesta en qué modo está. Incluso nos hablaba de la creación de una nueva dinámica de consumo que es el consumidor donador. El consumidor donador que salió el día 25. Incluso nosotros el 25 abrimos todos los supermercados y comenzamos a hacer visitas de tiendas aquí en Caracas. Sureste, este, oeste, el centro de la ciudad. Y el día 25 en la tarde, una señora, en la Concordia, en el centro de la ciudad, me pregunta, mijo, ¿dónde vamos a donar? Y yo, para ser totalmente sincero, nosotros lo teníamos para el día siguiente, pero ese día no estaba en plan. Entonces, bueno, nos movimos, al día siguiente tuvimos 170 centros de acopio en todos los supermercados de Venezuela y veíamos que la gente agarraba, de términos prácticos, la mitad de lo que compraba, lo donaba y la otra mitad se lo llevaba a su Era para el casa. consumo familiar. Eso cambió después, la gente sigue donando, ahora en las cajas registradoras hay aplicaciones para donar, pero ese venezolano donador se llegó para quedarse. Yo creo que eso está en el ADN de nosotros, ayudar, colaborar. De hecho, hay un dicho coloquial venezolano que siempre usamos los que tenemos algunas canas, que uno dice, donde comen 5, comen 6, donde comen 4, comen 3, o vente para acá que algo hacemos juntos. Yo creo que ese comportamiento del venezolano se dio después del 25 y va a seguir a lo largo de estos tiempos mientras continuemos con ese renacer de Venezuela, esa reconstrucción que de hecho va a tener este miércoles una primera simbología porque va a reabrir en Caraballeda, en La Guaira, una cadena de farmacias que cerró puertas después del día 24.
Ahora justamente, y ya cuando nos referimos al caso del Estado de La Guaira, le quería preguntar, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes vienen haciendo? Lo he visto, uno se mete en las redes y uno ve, bueno, ya están abriendo comercios en el Estado de La Guaira. Es complejo porque hay gente que a veces ataca, que por qué abre un sitio donde venden empanadas o por qué tal cosa, y resulta que la gente necesita su medio para traer el cual es su sustento, ¿no? Pero hemos visto comercios de ese tipo, hemos visto también comercios que se dedican a la venta de alimentos. ¿Cómo va ese proceso de reapertura con inversión, bien sea propia o también con ayuda del Estado? Yo creo que lo primero es reconocer, a ver, no podemos hablar de normalidad, probablemente es una palabra demasiado normal. Que no cabe en este contexto tan particular, no claro. cabe en este contexto, pero sin duda alguna, si queremos ayudar de verdad a las personas que perdieron su casa o perdieron familiares, la mejor manera de ayudar es que el motor económico continúe, porque eso genera un círculo virtuoso que nos ayuda a todos. Nosotros celebramos cuando hemos visto en las redes que alguien abre una venta de empanadas, o un restaurante que abrió en toda la entrada de Caribe, que sufrió muchísimo, y bueno, cuando abrió dijo, mira, abrimos, pasamos el susto, pero aquí estamos. O sea, creo que eso tiene que seguir sucediendo. ¿Cuál es el censo que manejamos de establecimientos en La Guaira hasta el día de ayer? Que de hecho lo compartimos con FAO y con el Ministerio de Industria y Comercio. Podemos ahora detallar para qué lo compartimos. El 34% de los establecimientos están operando. 34%. Hay un 35% que está en proceso de revisión. ¿Por qué? Bueno, porque sufrió la estructura, porque bueno, el dueño no está, porque los trabajadores no están y todavía no está en proceso de operación. Y hay un 34% más que está, digamos, pensamos que no está en capacidad de abrir en el corto plazo. Bueno, ¿por qué? Porque sufrió una afectación importante o porque las personas, dueños que estaban, no aparecen. O sea, un 34% está operando. ¿Qué hicimos con esa cifra? Calculamos cuánto se necesita invertir para una bodega de 100 metros que no haya tenido problemas estructurales, sino problemas de tabiquería, mampostería, cuánto necesita para eso y para inventario, y cuánto necesita un supermercado de 500 metros. Y compartimos esa información con la FAO y con el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Por qué hicimos ese compartir información? El Ministerio para que a través, por ejemplo, del Banco Digital de los Trabajadores pueda dar créditos para esos comercios. Y la FAO porque estuvieron en la oficina y nos dijeron que había un fondo internacional, nos hablaron de $300 millones que podía estar para eso. Entonces nos pareció que era interesante compartir la información con el Ministerio de Industria y Comercio para esos créditos locales que ya se han venido dando y con la FAO, porque como decimos en venezolano, si esa plática llega, bueno, más que bienvenida para apoyar. Ese es el estado del comercio al día de ayer. Creemos que esto va a ir cambiando todos los días. Bueno, este miércoles abre una cadena de farmacias, hay un supermercado en la entrada a Maiquetía, a mano derecha, después de los bloques grandes, que probablemente va a estar abierto para octubre o noviembre. Hay una tienda pequeña también afiliada a ANSA que está operando, sufrió algunos detalles, pero creo que esto va a seguir pasando y con el apoyo del Ejecutivo vía los créditos, pero también con toda la ayuda internacional que se pueda recibir en coordinación con los gremios, en coordinación con el Ejecutivo Nacional. Es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Señora Tencio, iniciamos este segmento con unas declaraciones que dio la presidenta Delcy Rodríguez sobre ese crecimiento en el consumo de alimentos que ella reseñaba que había alcanzado un 9.6%. ¿Cuáles son los rubros o los productos que están apalancando ese crecimiento? Bueno, primero recordemos que el venezolano cuando va a hacer mercado, lo primero que compra es proteína en cualquiera de sus denominaciones. El pollo ha crecido de manera importante su consumo en los últimos 12 meses. Se habla incluso de un crecimiento a 32 kilos per cápita de 21, específicamente en el pollo. Los huevos también han venido creciendo en consumo de manera importante. Carne. Han bajado mucho los costos el huevo. Claro, ¿qué pasa con esto? Lo hemos aprendido, uno aprende todos los días en Venezuela. El huevo es un producto que sube y baja. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué? Bueno, porque en ese momento las ponedoras pusieron y tienes más huevos disponibles. Entonces, bueno, si simplemente no baja el precio, eso no sale y no lo vas a poder vender. Llegó un momento que tenía precios preocupantes para nosotros en el mes de marzo, pero recientemente ha bajado de precio. Igual que el pollo.
¿qué aprendimos nosotros en todos estos años? Que el mejor control de precios es que haya muchas marcas, muchos establecimientos en combinación con políticas del Ejecutivo, y entonces el consumidor que nos está viendo, que es el jefe nuestro, ese es nuestro jefe, él decide dónde comprar, qué comprar y a qué precio pagar. Porque es que simplemente si no le gusta el local B, la opción B se cambia. Y tiene además de los supermercados, afiliados a ANSA o no, lo vimos ayer también en redes sociales, ayer se inauguró la tienda número 200 de Mercal, creo que fue el número 200. Y que cuando hablaban de metraje, hablaban de 1.200 metros, es decir, es una tienda grande. Sí. Entonces uno dice, eso también se está combinando con los esfuerzos del sector privado para lograr que ese venezolano que nos está viendo consiga los alimentos al mejor precio posible y a la mejor calidad posible. Eso ya está pasando. Vamos a hacer una pausa y quería dejarlo, te he hablado de estratificación o algunos elementos, pero a nivel de consumo quería saber si ustedes manejaban cifras con respecto a, por ejemplo, el mismo periodo, pero del año pasado. Y me refiero al tema del consumo porque uno dice, bueno, si están abriendo más comercios de tipo supermercado es porque hay más consumo. De lo contrario, me puedo imaginar que no sería así. Y el otro tema es, habló de La Guaira. Ese comerciante de La Guaira ha hablado del tema de rehabilitar, reconstruir, reposicionar su modelo de mercado. ¿La mayoría quiere quedarse en La Guaira o prefiere retirar ese patrimonio e irse a otro estado? Eso me lo va a responder a la vuelta. Nos lo va a responder a la vuelta Gisette Cabrera y nuestro invitado Ítalo Atencio. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Ya volvemos. Bueno, seguimos conversando con Ítalo Atencio, presidente de ANSA, y yo les hago una pregunta básicamente al aire. Estábamos hablando un poco de los rubros, pero en términos generales, hablar acerca del tema del consumo en los establecimientos. Se siguen abriendo supermercados, comercios, ha seguido subiendo, se ha mantenido, pasamos épocas muy duras como la de la pandemia. El consumo en nuestro sector ha seguido creciendo. Vamos a hablar de dos números que muestran esto, ¿no? Vamos a hablar primero de julio contra julio y de enero-julio contra enero-julio del año pasado. Bien. Julio contra julio hubo un crecimiento de 6%. Claro, uno lo ve y uno dice, bueno, es un crecimiento pequeño, pero tenemos que recordar que la última semana de junio hubo un comportamiento en ventas de unidades 20% más que la semana que más se ha vendido en los últimos años. Es decir, que cuando tú no puedes ver el mes julio separado. ¿Por qué? Bueno, porque pasó algo. Tienes que verlo el bimestre junio-julio o el año completo enero-julio, y enero-julio tiene 21% de crecimiento de unidades en distintas categorías. Cuando vas, por ejemplo, a productos básicos, estás hablando de casi 35% de crecimiento. Pero probablemente vas a bebidas no alcohólicas y tienes un crecimiento menor, porque las categorías, el comportamiento es distinto dependiendo de la ubicación en la jerarquía de compra del venezolano. Proteínas ha crecido, como hablamos anteriormente, pollo y huevos ha crecido, carne ha crecido un poco menos, Pero hay fenómenos que a veces suceden y creo que nos cuesta documentarlos. Yo voy a hablar de cuatro. Uno ve marcas en charcutería en los supermercados, marcas de empresas. No sé, puede haber unas 30 marcas nuevas que siguen saliendo y uno ni siquiera las conocemos. Yo hace unos 4 meses fui a la zona industrial San Vicente en Maracay, que nos invitó una marca nueva que está haciendo bien en los supermercados. Y no sé, yo conté 20 galpones que estaban haciendo charcutería. Eso está pasando en harina de maíz, está pasando en arroz, en pasta, en café, está pasando en productos de limpieza, está pasando en pan. Uno va y ve el pan de bolsa. Uno dice, pero ¿y esta marca de dónde salió? O en lácteos. La semana pasada estuvo en la oficina un muchacho, me da emoción porque era un muchacho que no pasaba de 35 años, segunda generación de esa planta. La empresa se llama Aguilac. Y cuando vemos, tiene una tremenda planta de productos lácteos. Y llevó en la oficina, él me dice, ¿usted se acuerda del cuartico de leche que uno compraba? Yo digo, sí, mira, eso me lo daban en la casa. Me dice, queremos recuperar eso. Pruebe eso. Cuando yo probé, yo me sentí de volver a la infancia. Y es un joven empresario, que está apostando a eso. Pero también hace queso Gouda,
hace especialidades, hace ricota. Creo que el país está lleno de gente que está emprendiendo, creciendo, y por esa razón los venezolanos vamos a salir de esto que pasó el 24 de junio, vamos a salir. Yo coloco otros dos ejemplos más. El apoyo internacional. Hay dos cadenas de supermercados colombianas, bueno, que ha sido viral, que van a venir. Hay cosas que yo no puedo decir porque, bueno, pero han venido a Venezuela. Hubo una de esas cadenas que el día 24 llamó a preguntar cómo estábamos nosotros, cómo estaba mi familia. Y 2 días después preguntó qué donar y donó 120 toneladas de alimentos. Y uno dice, no tenían por qué, 120 toneladas. Otra que también ha estado por ahí diciendo que vienen, donó 150. La Asociación Española Retail donó 100. Cónchole, ¿qué tenemos los venezolanos que todo el mundo nos ayuda? Cuando pasó el terremoto en Colombia, yo inmediatamente le escribí a ellos, poniéndome la orden, diciendo, mira, un país hermano, te pasó esto, nosotros pasamos por ahí, las primeras 72 horas es importante, mantén la calma, use psicólogo. Creo que ese trabajo de países hermanos es muy importante y, bueno, trae como consecuencia además más tiendas y mayor cantidad de consumo. Señora Tencio, vamos a compartir con usted y con la audiencia de Venezolana de Televisión declaraciones de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró que gracias al crecimiento constante del sector alimentario se mantiene la distribución no solo de manera interna, sino a través también de la exportación. Vamos a escuchar sus declaraciones y tenemos su análisis al retorno. El emprendedor, la emprendedora, la economía comunal, vemos como las comunas y su economía también se encadena a nivel nacional desde las distintas regiones, y la agroindustria, que también ha tenido un crecimiento muy importante en todos los rubros. Cuando tú revisas en proteínas del mar, en proteína en cerdo, en búfalo, en huevos, en pollo, en cerdo, en cereales, en arroz, en maíz, en vegetales, hay un crecimiento, y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. ¿Para qué? Para garantizar el abastecimiento interno, pero también yo he llamado a la vocación exportadora, y hemos hecho importantes visitas a países del Caribe, porque el Caribe es un mercado natural que nosotros podemos tener a disposición para que nuestros productores, nuestros emprendedores y la economía comunal pueda colocar sus productos hechos en Venezuela, y que el hecho en Venezuela sea nuestro extraordinario embajador. Lo hecho en Venezuela que llegue a mercados internacionales. Sobre eso hablaba la presidenta Delcy Rodríguez. ¿Qué rubros son los que llevan la vanguardia para posicionarse en los mercados internacionales? Nosotros siempre hemos hablado de 2 rubros. Y el primero tiene que ver, bueno, 3 rubros. Y los 2 primeros tienen que ver con la historia venezolana de exportación. ¿Qué fue lo primero que Venezuela exportó? Café. ¿Qué fue lo segundo que exportó? Cacao. En nuestra opinión, a pesar de que compañeros de otros países dicen lo contrario, el café venezolano es el mejor café del mundo. Bueno, hay más de 400 marcas registradas. Creemos que el café puede ser un rubro de exportación, sin duda. El cacao también, todo lo que tiene que ver productos de cacao. En Venezuela el cacao porcelana venezolano no existe en ninguna parte del mundo. Eso pudiera ser tranquilamente productos de exportación. Y creemos que a nivel de frutas exóticas también, frutas. Probablemente nos ha faltado esa vena de salir a vender eso que somos. Ahora hay toda una tendencia de exportar. Hay que salir a vender lo que somos los venezolanos y lo que tenemos en Venezuela. Que uno diga, el producto venezolano es de excelente calidad. A nosotros nos toca en visitas de supermercados, a ferias de otros países, salir a hablar de los productos venezolanos. Y a veces la gente me dice, no vale, es que tú dices que el café venezolano es mejor porque es que tú eres venezolano. O los amigos colombianos que nos dicen que la arepa es colombiana. Le digo, no, la arepa es venezolana y la mejor harina de maíz del mundo es de Venezuela. Creo que nos toca hacer todo un trabajo de vender lo que hacemos en Venezuela, decir que el producto venezolano es de excelente calidad y convertir esos productos distintos al petróleo en rubros de exportación. Siempre hemos hablado de exportaciones no tradicionales. Yo creo que probablemente haberle dado el calificativo de no tradicional le quita fuerza. Son exportaciones. Lo que tenemos es que ponernos meta de cuánto vamos a exportar,
por ejemplo, el ron venezolano, cuánto en café, cuánto en cacao, cuánto en frutas. Creo que hay una gran oportunidad. Creo que era la presidenta que hablaba de las islas del Caribe, están al lado. Y uno va a esas islas y, bueno, no hay nada hecho ahí. Bueno, se agarra Guiria y llegas a la isla enfrente a Aruba o Curazao en ¿cuánto tiempo? En 20 minutos. Creo que es un mercado que tenemos que explorar y más ahora que estamos en una onda de relaciones diplomáticas con varios países. Creo que es un momento estelar para hacer eso, es estelar, sin duda alguna. Señorita, vamos a hacer una pausa y le quiero dejar una pregunta a propósito del tema de la exportación. También quería preguntarle por el tema reposición de inventario. A propósito de lo que ocurrió el pasado 24 de junio, ¿cómo marcha el proceso de reposición? Sobre todo por el tema puertos, le quiero preguntar. Y también por la economía de los llamados bodegones, que en algún momento trataron de imponer para atacar a la gente que estaba invirtiendo. Ellos se han reinventado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Quiero preguntarle en torno a ese tema. Hacemos la pausa, eso nos lo responde a la vuelta, ya venimos. Bueno, seguimos conversando con Ítalo Atencio, presidente de ANSA, y eran dos preguntas, básicamente. Una tiene que ver con la reposición de esos productos que uno va a los anaqueles y uno ve, ¿no? Uno ve cantidad de un producto de diferentes presentaciones. Y el tema también asociado a los llamados bodegones, que en algún momento existieron. Eso continúa, es una oferta de productos para la gente, son accesibles, la gente los busca. Hablemos primero de los bodegones. El bodegón, conceptualmente, fue una tienda que siempre vendía delicateces. Si recordamos, bueno, los bodegones de Margarita, uno iba allá a comprar esas cosas que no conseguía aquí. El chicle, la caja de chicle de 4 metros que está allá en el avión. En un momento, yo creo que ese concepto se desvirtuó y empezó a haber bodegones en todos lados. Nosotros llegamos a censar, año 2021 o 2022, 500 bodegones en toda Venezuela, definiendo bodegón como una tienda formal que tenía caja registradora y 2 pasillos, pero habían otras que ni siquiera tenían más de 2 pasillos. Eso era el equivalente a 100 supermercados de 1000 metros cuadrados. Eso nació y murió. ¿Por qué? Porque los supermercados comenzaron a importar esos productos, pero además el Ejecutivo Nacional, en conjunto con el sector privado, comenzó a privilegiar la producción nacional. O sea, en la medida que fue cambiando el porcentaje de productos nacionales y el porcentaje de productos importados, que hoy es 90-10, 90 nacional, 10 importado, en aquel momento era probablemente al revés. ¿Así? Entonces, ¿qué sucede? Eso cambió y creo que en aquel momento se hizo para que hubiese abastecimiento. Eso en el tiempo cambió y hoy pues, es 90-10. Esos bodegones han ido perdiendo impacto y volvieron a lo que siempre fueron. Algo para tú conseguir delicateces, que es lo importante que creemos que debe pasar, que haya establecimientos y productos para a gusto del consumidor. El que quiera comprar un producto importado, bueno, tiene dónde comprarlo. Pero el que quiera comprar un producto nacional también lo va a conseguir. Y lo va a conseguir en todos lados. De esa manera, ese consumidor tiene la libertad para, de acuerdo a su nivel de ingresos, comprar. Y creo que eso muestra desarrollo económico, eso muestra diversidad. Y le da al consumidor la libertad de escoger qué quiere, a qué precio y cuando lo quiere comprar. Eso creo que es algo que va a seguir pasando en el tiempo. También han aparecido productos fabricados en Venezuela que también se parecen a esos artículos que anteriormente eran importados. ¿Cómo es el comportamiento del consumo del venezolano en la creación, la diversificación de esos nuevos productos con nuevos ingredientes, con nuevas mezclas? ¿Se atreve a probar un nuevo producto o es más tradicional? Esa es excelente pregunta porque nos permite hablar de los 6 perfiles del consumidor venezolano que hemos visto recientemente. Hay un consumidor venezolano que lo llamamos el consumidor defensivo. Ese consumidor compra lo que necesita para su casa. Es el consumidor que va y compra 2, 3 o 4 veces a la semana lo que necesita para su casa. Es el primer consumidor. El segundo es un consumidor racional, saca cuentas. Saca cuentas y sabe perfectamente cómo ahorrar y qué cosas tiene que comprar para ahorrar, para rendir el presupuesto para su casa. Hay un tercer consumidor que es el consumidor adaptativo. Ese va probando marcas nuevas, productos nuevos. Hay un cuarto consumidor que es el consumidor aspiracional.
el venezolano siempre fuimos aspiracionales, siempre. Ese venezolano, cuando ve, por ejemplo, un arroz de 2 kilos, que lo ve aquí, y antes lo veía en otro lado, cuando lo ve lo compra y prueba. O si ve, por ejemplo, un queso de cabra que con especies, con hierbas, lo compra o lo prueba, ese es el cuarto perfil. El quinto es el consumidor híbrido digital. Compra de manera digital, pero también va físicamente al supermercado. Y está el sexto perfil, que es el consumidor donador. Ese consumidor donador es transversal a estos 5. Es decir, que el venezolano es aspiracional, sí. ¿Quiere probar ese tipo de cosas? Sí, obviamente que las quiere probar. No solamente en alimentos, donde, bueno, acabamos de poner 2 ejemplos, el del queso de cabra con hierbas y el del arroz de 2 kilos, sino también en productos de belleza. Viene algo que, bueno, no estaba y la mujer lo va a comprar. De cuidado personal. De cuidado personal también, porque además la categoría de cuidado personal evolucionó. Inicialmente estaba dirigido, incluso en su publicidad, mayoritariamente a las damas, pero ahora también a los caballeros. Correcto. Ahora también a los caballeros, bueno, que nos queremos cuidar. O sea, el venezolano es aspiracional, sí, prueba nuevas marcas, sí, la celebra, sí. Es decir, ese camino que siempre fuimos los venezolanos y que creo que no perdimos, eso nunca lo perdimos. Ahora, le quiero preguntar también a propósito del tema abastecimiento, el tema de producción en Venezuela. ¿Qué elementos y qué condiciones se dieron favorables para que Venezuela definitivamente rompiera con esa economía de gente que se iba a otro país, iba a la frontera, pasaba y compraba, ¿no? Y compraba y traía muchas veces por contrabando productos que no tenían ningún tipo de control, no tenían las medidas inclusive o los permisos sanitarios en Venezuela. Eso pasó muchísimo y eso definitivamente, como el caso de los llamados bodegones, eso fue explotó el momento y eso desapareció. O sea, tuvo que haber desaparecido por cosas positivas, entre ellas el tema del incremento de la producción en Venezuela. Pero ¿cómo se llegó a eso? Claro, hay 2 elementos de la pregunta. Lo primero, vamos a empezar por el final. Cuando ha habido esos casos de productos que, vamos a llamarlo como entran de contrabando, ¿qué pasaba antes, hace algunos años? Bueno, primero no había ese producto nacionalmente o había poco. Y segundo, no lo decíamos. Recientemente decimos, mira, está entrando este producto por tal lugar. Yo recuerdo en una entrevista en Táchira hace unos 3 meses, me hablaron de contrabando, yo le decía, pero amigo, diga, están tratando de contrabando esto y esto por aquí. Eso se hizo en el caso de la frontera con Brasil hacia el sur de Venezuela, creo que el plan se llama Mano de Hierro, y con ese plan Mano de Hierro, ese producto que creo que eran salchichas no entró más. Pero el sector lo planteó y nosotros lo apoyamos. Para empezar por el final de la pregunta, ¿por qué ha habido ese incremento de la producción nacional? Yo creo que ha habido 3 cosas importantes. Lo primero, apoyo a la producción nacional y confianza. Nosotros comercialmente decimos, bueno, nos dejaron trabajar, nos impulsan a trabajar. En las primeras reuniones hace 4 años nos preguntaban a nosotros, ¿ustedes qué quieren? Bueno, que nos ayuden a trabajar. Y todos comenzamos a trabajar, incluyendo los industriales, y bueno, y se generó una cantidad de nuevas marcas y una nueva cantidad de nuevos emprendimientos gracias a esa confianza. Tengo que decir que incluso inventamos un mecanismo muy venezolano, que tiene algunos años, pero que recientemente yo creo que se ha perfeccionado y se llama el Consejo Nacional de Economía Productiva. En ese consejo nos sentamos los industriales, los comerciantes y el ejecutivo, que en su momento no nos podíamos sentar porque cada quien tenía intereses diversos. En este momento entendemos que el interés principal es que ese consumidor tenga el producto, que haya abastecimiento. Entonces, a veces había reuniones, creo que el año pasado asistimos a unas 30 reuniones de ese tipo, y solo con vernos la cara y conversar, bueno, resolvíamos algo que probablemente no habíamos podido resolver. Cuando hacía falta la mano del ejecutivo para desentramar algo, por ejemplo, un producto que estaba de contrabando, lo decíamos hoy y a los 3 o 4 días estaba resuelto. O sea, uno veía acciones. O sea, creo que ese abastecimiento se ha dado por ese trabajo en equipo entre los aliados comerciales, que son los industriales, nosotros los comerciantes y el Ejecutivo Nacional. Tengo que decir, por ejemplo, un caso que lo muestra con total claridad. El día 25, en la mañana, el 25 de junio, conversé con el gerente general de la Cámara Venezolana de Industriales de Alimentos. Ahí están todas las industrias grandes. Y la conversación fue,
Ahorita lo que necesitan ustedes para que haya abastecimiento. Dime qué necesitan. Y lo que necesites, tú me avisas y aprieto el botón. Entonces tú dices, bueno, definitivamente están pensando en lo que estamos pensando todos. En qué importante era que ese venezolano que fue a comprar el 25 sintiera que había abastecimiento. Y a pesar de que el primer día las compras fueron realmente, uno se sorprendía. Ese día todavía no habían empezado las donaciones. Al día siguiente había reposición, o un día después había reposición. Nosotros incluso al abrir, cuando definimos abrir, definimos un esquema narrativo. Le decíamos al gerente de la tienda, dile a los consumidores, mañana abrimos. Eso el 25. Yo sabía que el día 25 no nos iban a creer, totalmente. Pero ya cuando el 26, cónchale, todas las tiendas abiertas. Compra tranquilo. Nuestro mensaje era de calma, tranquilidad, y aquí hay estabilidad, hay reposición, hay inventario. Cuando veían que había mercancía en los anaqueles, se quedaban más tranquilos, incluso en La Guaira, los primeros días en los supermercados que estaban operando, tú bajabas y había abastecimiento. El supermercado estaba un poquitín desordenado porque ponías, no sé, 100 bolsas de pan y se acababan. Y cuando la gente preguntaba, decíamos, mañana llega, no se preocupe. Y mañana llegaban. Eso, yo creo que eso generó confianza en conjunto con los industriales y por supuesto con todo el aporte del Ejecutivo Nacional, que cada vez que hicimos planteamientos, y yo tengo que decir que fueron escuchados, tomaron nota, es decir, nos poníamos todos en la silla de los demás. Creo que eso es vital para generar confianza y eso creo que se logró. Hablando de estos espacios de conversación, recientemente vimos a la presidenta Delcy Rodríguez anunciar temas referentes a un cambio en la cultura fiscal. Anunció la eliminación de las carteleras que veíamos siempre físicamente en cada comercio, también de la eliminación de la fecha de vencimiento del RIF. ¿Cuál es su análisis con respecto a estos anuncios? Bueno, primero, a nosotros nos invitaron hace unos 10 días a una reunión con el superintendente, el nuevo del CENIAT, con el señor Román Maniglia, y invitó a las principales cadenas de supermercados. Y lo primero que dijo, recuerdo cuando entramos, él dice, moda CENIAT. Moda CENIAT. Moda CENIAT es modernización, digitalización y automatización. Y nos pidió propuestas que ya de hecho entregamos por escrito. Y ya uno las ve. Uno ve, bueno, ya la obligación de la cartelera no existe, ya el RIF no vence, pero además se habló de dos cosas muy importantes. La combinación entre la plataforma del SAREN y del CENIAT. Eso creo que es un tema que dice vamos a estar interconectados. Y lo otro es el tema de la revisión de las propuestas de cada uno de los gremios. Se habló específicamente de reunión, creo que con la Escuela de Contadores o con la Escuela de Expertos Fiscales, pero doy fe que varios gremios entregamos propuestas de qué hacer para que Venezuela tenga un sistema fiscal moderno, competitivo, eficiente, que además vale la pena recordar que en abril de este año la presidenta encargada Delcy Rodríguez había hecho una solicitud a los empresarios donde decía, por favor, hagan planteamientos para un esquema fiscal competitivo y eficiente. En abril de este año. Si ya nosotros veníamos trabajando, ahora se presentó esta nueva tendencia. Tuvimos la reunión y todo lo que vemos hasta ahora es positivo. ¿Qué pensamos que es lo más importante que tiene que ver con la cultura fiscal? Ampliar la base de recaudación y que todos paguemos. Si todos pagamos, vamos a ver en obras sociales y en beneficios para todos los venezolanos el resultado de ese impuesto. Y si todos pagamos, bueno, la carga la repartimos entre varios. Creo que todavía falta trabajar en la cultura de pagar impuestos, no solamente los empresarios, sino también el ciudadano común, que a veces dice, bueno, no pago. O vas a comprar y te venden con una nota o con una nota de entrega. Yo creo que tenemos que... A veces te ofrecen la factura y tú dices, no la necesito. No, ¿quieres la factura? No, estoy apurado. No tienen que exigir su factura porque es parte del compromiso de todos para lograr una cultura fiscal competitiva y eficiente que se traduzca en beneficios para el país. Por todo lo que hemos visto, estamos en ese camino.
Vamos a hacer una pausa. Conversamos con el presidente de ANSA, Ítalo Aslencio, y le voy a dar una pregunta al aire y va asociada justamente con, ya vamos a entrar en los últimos meses del año, últimos trimestres, ya muy cerca. ¿Cómo se prepara ANSA? Porque entiendo hay picos de consumo, de abastecimiento, sobre todo a veces en enero pasaba, en los últimos años pasaba, que llegaba enero y quizás faltaban algunos productos, ya parece que eso desapareció. Dicho, ese problema se acabó, pero eso nos lo va a decir a la vuelta, ya venimos, no se aparte. Bueno, seguimos conversando con Ítalo Aslencio, presidente de ANSA, y le dejo una pregunta al aire, básicamente tiene que ver con que ya vamos acercándonos al último trimestre, últimos 4 meses del año, y cuáles son las expectativas con respecto al tema del consumo, al tema de la reposición, esos anaqueles que muchas veces comenzaba el año y bueno, no estaban tan completos. Bueno, lo primero es recordar, siempre bueno recordar de dónde venimos. Había siempre una costumbre venezolana, tradición, de algunas industrias trabajaban el 15 de diciembre, me iba y regresaba el 15 de enero. Bueno, probablemente aprovechaba de hacer mantenimiento, pero bueno, es que ya tenía el inventario suficiente y podía regresar el 15 de enero. Eso en los últimos 2 años no pasó. Hubo varias reuniones de trabajo y con esas plantas conversamos para que operaran. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, arrancar enero con inventario. Y eso nos pasó en los últimos 2 eneros. Teníamos inventario. Es decir, el 3 de enero pudimos sortear con éxito las compras estacionales adicionales que hicieron los venezolanos porque teníamos inventario. Pero además hubo reposición porque las plantas estaban trabajando. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir ese esquema que hay que tomar en cuenta, bueno, aquellas plantas que necesiten mantenimiento. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer el mantenimiento en otra época, para adelantarlo? Porque es verdad que hoy uso un dicho venezolano. Los venezolanos en diciembre gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos. Y llegamos en enero, bueno, con menos ingresos del que deberíamos tener. Pero es que en enero tengo que seguir consumiendo igual. Entonces necesito que estén los supermercados abastecidos. Eso lo aprendimos y lo hicimos los últimos años. Estoy seguro que este año lo vamos a hacer de nuevo. Hay que simplemente sentarse nuevamente y ver en qué categorías hay que aumentar los inventarios para arrancar enero de una manera normal. Recordando además, históricamente enero siempre ha sido más bajo que diciembre, históricamente. Es decir, un supermercado vende en enero 20% menos de lo que vendió en diciembre. Eso no significa que es que se cayó el consumo 20%, significa, bueno, que primero arranca más lento. La gente llega pelando a enero, ya la gente se comió los churupos. Yo no lo podía decir así, pero bueno, llegamos. Michel lo dijo, Michel se encargó. Si lo dijo Miguel, lo puedo decir yo. Llegamos pelando en enero, entonces uno llega a ver cómo hace, pero necesita consumir. Y además, bueno, el país va arrancando con mayor velocidad a lo largo del mes. Uno a veces, 2 o 3 o 4 de enero, bueno, las personas fueron a visitar a sus familiares en el interior. Claro. Entonces, bueno, esto va aumentando todos los años. De hecho, como tradición, los últimos 2 años, este año el 2 de enero y el anterior el 3 de enero, hicimos visitas de supermercados en conjunto con el ministro de Industria y Comercio para que viéramos cómo estaban los supermercados abastecidos. Nosotros le dijimos, escoja usted la tienda. Bueno, él escogió 2 o 3 y como habíamos hecho este trabajo, bueno, estaban los supermercados abastecidos. Eso lo vamos a repetir este año sin duda, que nos queda ahora pendiente el abastecimiento de la temporada navideña. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que dijimos al comienzo del programa que no podemos hablar de normalidad, es una palabra que tú decías que bueno, no cabe en este contexto, hay que seguir. Y en diciembre nosotros queremos que haya productos de la temporada navideña, celebrar, si la palabra cabe, con aquellas personas que perdieron algo, pero que tengan la oportunidad de tener una Navidad que les permita sentirse mejor. Eso está a la vuelta de la esquina y ya ha habido planificación para esta temporada navideña, para el inventario. Aprendimos que hay que planificar. Sí. Hay que sentarse a conversar, planificar y no dejar las cosas. A veces los venezolanos dejamos las cosas para mañana. No, lo hablamos mañana, ¿no? Hay que hablarlo ayer. Porque en términos de planificación y de abastecimiento, a veces un día que no tengas o que no lo aproveches, ese día no lo puedes recuperar. Que ha venido pasando a nivel de puertos, que lo hablábamos fuera de cámara.
Bueno, el puerto de La Guaira se ha venido recuperando. Algunos productos se desviaron para el puerto de Puerto Cabello, pero ese puerto recibió atención especial. Nosotros no vimos mayor retraso que el normal. Pero qué bueno que tenemos Puerto Cabello. Y qué bueno que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entiendo que el 24 va a empezar sus operaciones en un modo distinto, pero operaciones, 8 vuelos diarios, entiendo. Ya está recibiendo vuelos de carga. Creo que tenemos todos una responsabilidad de tener esa información a la mano, repetirla, replicarla, para generarle al venezolano tranquilidad de que bueno, pasó algo muy importante el 24, sí, muy importante, muy, muy grave, pero yo creo que el país entero está trabajando para que el ciudadano común que nos está viendo no tenga ninguna afectación, y en eso estamos en los supermercados venezolanos. Señora Atencio, ya para cerrar la entrevista nos habló de unas propuestas que entregaron al Ejecutivo Nacional desde la Asociación de Supermercados. ¿De qué se tratan? ¿Nos puede comunicar o compartir con nosotros alguna de esas propuestas de cara al futuro? Sí, hablamos de, primero, tomando en cuenta modernización, automatización y digitalización. Hablamos primero de una propuesta muy importante. Decíamos, ajuste el IVA a 12%. Cuando uno dice baja el IVA a 12%, la primera reacción es echar para atrás. No, si tú colocas un impuesto a todas las transacciones financieras o bancarias venezolanas, un impuesto pequeño, 0.3% fue nuestra propuesta, que todos paguemos. Si todos pagamos, bueno, entonces ese impuesto al valor agregado, que es el 12, que es el 16%, puede ser 12%, y eso que se traduce en precios al venezolano va a tener una reducción instantánea, pero hay que cobrarles a todos. Lo segundo que decíamos era, se aprobó la armonización tributaria en las alcaldías, pero bueno, se puso un límite y algunos ajustaron hacia arriba. Creo que tiene que ver un cálculo de acuerdo a la capacidad de ese municipio y a la capacidad de las empresas que estén ahí. Es decir, el impuesto tiene que convertirse, más allá que en una carga, en un incentivo para producir, para generar riqueza. ¿Para quién? Para ese venezolano. Esa fue la segunda propuesta que hicimos. La tercera propuesta que hicimos era manejar todo digital. Que bueno, ya estamos viendo que hay avances en eso. Y la cuarta era tener incentivos fiscales en aquellos renglones de la economía donde necesitamos que el empresario privado invierta. Ejemplo, hay todo un tema de reconstrucción inmobiliaria. Bueno, incentivos. Hay todo un tema que no es menor. La tierra está cambiando y uno a veces no lo ve. ¿Cuántos terremotos, calentamiento global? ¿Qué sucede si empezamos a invertir en proyectos de sostenibilidad ambiental, energía solar, por ejemplo? Plantas de gas para generación eléctrica en industria, pero hay incentivos fiscales para eso. Eso es parte de la propuesta. Lo que decimos es que al final el tema fiscal debe convertirse en un incentivo para generar empresas, empleo y riqueza, que se traduzca entonces en que el venezolano reciba lo que necesita a través de ese impuesto que vamos a pagar todos. Bueno, señor Ítalo, muchas gracias. Se nos quedó un tema tan importante como el de la electricidad, que ustedes, no sé si tienen propuestas en torno a ese tema, ¿no? Que es un cumplimiento. Claro, tuvimos, es un tema... 20 segundos. 20 segundos. Primero entendemos por qué está pasando. Que perdimos 1.200 megas de generación termoeléctrica después del terremoto, se han venido recuperando. Hay un tema de capacidad de generación eléctrica que se viene trabajando y que nos pidieron, en el caso de los grandes consumidores, autogenerar. ¿Están autogenerando en este momento? Estamos generando en este momento de 12 de la mediodía a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Estamos autogenerando, pero además con fechas claras de cuándo se van a incorporar esas nuevas plantas termoeléctricas o trabajos incluso en plantas hidroeléctricas que hace años se construyeron y que por diversas razones hay que ahora que emprender. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, Ítalo Atencio, presidente de ANSA, más amigo de la casa, siempre con información importante sobre este tema de la producción y del comercio. Pausa y volvemos. Ya venimos. Tenemos una cultura de sembrar maíz centralmente. Este plan nos ha traído de vuelta la felicidad a todos los productores que hemos sido tocados por él, porque nos ha llegado un plan
muy económico. Me siento muy agradecida por el financiamiento que nos recibimos este año, ¿verdad? Porque hacía ya más de 8 años que no recibieron un beneficio. Muchos estaban inseguros, no querían censarse porque también dijeron que no, porque eso a través de que van a venir a quitar las tierras. Entonces mucha gente estaba incrédula a eso. Que las comunas estamos demostrando con este plan de que sí podemos producir y llevar al país a ser autosustentable. Para mí la comuna va trabajando bien porque por lo menos no has desviado las cosas que han llegado, ellos no las han desviado, a cada productor le están dando su cantidad. Esta planta es un centro neurálgico porque aquí es donde se va a hacer la resección de la cosecha de las 3.000 hectáreas que están contempladas en el plan. Estamos esperando que aquí se reseccionen 10 millones de kilos de maíz aproximadamente, que son los que se espera tener como resultado de este plan. También nos sugirieron también cuando nos dieron lo que fue el Vidaforte y todo eso, entonces dijeron que le aplicáramos eso para que veamos la mejoría que iba a tener el maíz. Bueno, y yo hallo excelente eso porque mire, el maíz estaba pequeño ya y usted lo ve ahorita y está ya exhortando espiga y no hace 8 días que le tire ese tratamiento. Pues yo creo que sí lo vamos a lograr porque nosotros vamos a darle el ejemplo. Porque nosotros somos comuna o nada. Comuna o nada. Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos de inmediato nuestra segunda entrevista. Ya tenemos acá a nuestro lado a Pablo Alvarado, presidente de la Confederación Agro, Confeagro. Y vamos a hablar de producción agropecuaria en nuestro país y todo lo que se está haciendo para optimizar toda la producción en las diferentes regiones y en los diferentes rubros. Bienvenido a Venezolana de Televisión. Gracias. Bueno, ¿cómo está? Y poco conocer acerca del trabajo que se viene desarrollando, sobre todo en los estados productores, en este tiempo tan importante y sobre todo aportando al desarrollo nacional. Bueno, en Guárico, Portuguesa, Anzoátegui, iniciamos estos embates del clima, del fenómeno de esta sequía prolongada y de altas temperaturas. El cultivo sorgo, Vamos con Sorgo, es una política de Diproagro que va en ese rubro y los productores de Guárico ya vamos por 2.300 hectáreas sembradas y en un total de 2.500 entre los estados que te comenté. Y eso es un avance, porque nosotros estimamos, y es nuestro sueño, de alcanzar 180.000 hectáreas que teníamos hace 10, 12 años con ese rubro. Es un rubro que viene de África, especializado y es resistente a la sequía, porque los maiceros, como vimos ahorita en el preámbulo de los comuneros, estamos sufriendo la carga de maíz. Se estima una pérdida del 70% de nuestra siembra, de nuestras cosechas, porque el maíz no carga cuando hay alta temperatura y sequía prolongada. Por eso, Confeagro, a través de alianzas estratégicas y agradeciendo a la empresa que más de 40 años en el país, que es Diproagro, estamos con estos rubros, esta tecnología de sorgo, y el plan Vamos con Sorgo es como un relanzamiento. Y agradeciendo al ministro de Agricultura, Padrino López, que ha estado en Guárico, ha estado en Portuguesa, hablando con los productores y tomando contingencia del tema de la sequía de este verano prolongado que hace mucho daño y se estima grandes pérdidas en el tema de cereal maíz. ¿De qué forma va a impactar este fenómeno ambiental que estamos padeciendo en Venezuela y en el resto del mundo, el llamado superniño? ¿Cómo está afectando a la producción nacional en los diferentes rubros que se mantienen activos? Bueno, como te dije antes, en el maíz, que necesita mucha agua, no solo es el tema que hay poca agua, también altas temperaturas. Eso influye en la carga de la mazorca y pudiéramos tener muchas debilidades en el momento de la cosecha. Esto ya hay un plan de contingencia. Nuestra presidenta Delcy Rodríguez habló de un plan conjuntamente con el ministro de Agricultura para ver cuáles son las pérdidas que vamos a tener los productores y cuál sería el plan de financiamiento para el ciclo que viene. Y por eso hablamos de sorgo, que es un cultivo resistente a la sequía y que nos ayuda muchísimo para el tema de cereal balanceado para animales, que es lo que estamos ahorita impulsando en el estado de Guárico, en Portuguesa y en Anzoátegui. Y hablando de la agroindustria y sobre todo apalancando el gobierno nacional con el privado, tenemos una gran alianza estratégica de confianza y de, como dicen en el llano, echarle pichón de la mano en el corazón para producir y generar una gran soberanía que tenemos en nuestra alimentación, una soberanía alimentaria que es desde el campo hasta la mesa del consumidor. Los anaqueles están full. Nosotros no le vamos a fallar a Venezuela. Los productores estamos convencidos de que, imagínense los embates de las sanciones,
hemos pasado de todo. Ni el terremoto pudo con los productores de Guárico y Portuguesa. Eso sí, necesitamos apalancar, necesitamos financiamiento de la banca pública y privada de los embates de este fenómeno que hace mucho daño en los cultivos de los maiceros. Y todos los productores que me están oyendo en este momento, como Confeagro, les invito a participar en el programa Vamos con Sorgo para este ciclo y para el año que viene, porque puede ser que el año que viene también se prolongue este verano muy fuerte con altas temperaturas. ¿Cuáles son en este momento los rubros en los que ustedes han verificado el tema de la producción, donde se ha avanzado más en estos últimos tiempos? Fíjate que nosotros hemos estado, en los últimos 5 años, hemos avanzado en crecimiento en los cereales, como es maíz blanco, maíz amarillo. El sorgo viene durísimo para duplicar la producción para el año que viene. Y el girasol. El girasol volvió a Portuguesa. Ustedes han visto los videos en las redes, mucho turismo, pero también el girasol como fuente para aceite, para grasa, que hacía mucha falta, que se importaba muchísimo. Y nosotros agradecemos al ministro que habla de cada día menos importaciones. Eso es parte de la política pública del gobierno bolivariano, de los gremios, de los productores, del pequeño productor y inclusive nosotros, yo como coordinador nacional de Productores por la Patria, del Partido Patria para Todos, vamos a los consejos comunales a llevar lo micro, el patio productivo, cómo nosotros desde el patio de la casa incorporarnos a esa política de soberanía agroalimentaria y olvidándonos de depender de los recursos petroleros, de los ingresos petroleros, de esa dependencia que hemos tenido durante muchísimos años, que no nos permite avanzar en el tema de la diversificación de la economía. ¿Cuál es el estatus de ese paso entre la producción y la llegada hasta el consumidor de los diferentes rubros? O sea, ¿cómo se encuentra en este momento la comunicación o estas vías que se han establecido para que cada uno de los rubros llegue finalmente a las personas que lo consumen? Mire, fíjense que las instrucciones que dio nuestra presidenta Delcy Rodríguez y que lo hemos evaluado en Confeagro, nosotros semanalmente vamos analizando y vamos viendo cómo es el avance de la comunicación entre gobierno nacional, productores privados, agroindustria. Ahora se incorporan las comunas, los consejos comunales. Yo creo que eso es la torta que necesitamos para hacer una gran fortaleza comunicacional entre nosotros los productores y el gobierno nacional, que vamos de la mano a esas políticas públicas productivas y que se incorporen las alcaldías, las gobernaciones, que lo están haciendo para fomentar, analizar, llevar y monitorear los avances, pero también las necesidades logísticas, como es el combustible, el diésel, a la hora, al momento, porque el cultivo no espera, y sobre todo cómo protegernos de este fenómeno ambiental que hace mucho daño a nuestras cosechas y que me imagino que el ministro estará informando de las cantidades, de los porcentajes de pérdida, que yo estimo como Confeagro que es un 70% en el rubro de maíz. Y vamos a avanzar en sorgo, pero necesitamos esa reorientación de los cultivos y esa diversificación, porque el productor solo es maicero. Ahora tiene que pensar en cómo vamos a producir en el avance del cultivo de sorgo y incorporarnos en Portuguesa en el tema del girasol. Mire, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Pablo Alvarado, presidente de Confeagro, y hablar también sobre el tema de los efectos que han tenido el tema de las sanciones sobre el campo venezolano, ¿no? Porque tienen que ver con la reposición de partes, autopartes, lo que tiene que ver con los mecánicos, los tractores, un poco hablar acerca de eso y también la propuesta que te has planteado, las propuestas que tienen sobre el financiamiento para seguir fortaleciendo el sector del campo tan importante. Hacemos una pausa, ya venimos, no se aparte. Bueno, seguimos conversando con Pablo Alvarado, él es presidente de Confeagro y les hago una pregunta al aire y tiene que ver con el tema de los efectos que han tenido estas medidas coercitivas, sanciones. Está avanzando un proceso de flexibilización, es lo que se ha dicho, pero bueno, la solicitud y la exigencia del gobierno venezolano, del pueblo, es la eliminación de estas medidas coercitivas. ¿Cómo ha afectado esto y cómo afectó en algún momento al campo venezolano y cuáles serían las propuestas para potenciar el tema productivo? Imagínate que más de 10 años el gobierno bolivariano no puede importar fertilizantes, no puede traer ningún tipo de tecnología para financiar a los productores, en desventaja con los Estados Unidos, Argentina, Brasil,
que hay una política pública de financiamiento hasta de 100% al campo venezolano. Cuando yo hablo de una alianza estratégica entre los privados, los productores y el gobierno bolivariano, eso es lo que ha hecho que las sanciones nosotros pudiéramos avanzar y tener los anaqueles full, porque el productor del campo, la agroindustria, fuimos patriotas, somos patriotas, conjuntamente con el gobierno bolivariano, y traemos fertilizantes de manera privada para financiar a los productores del país. ¿Qué hace el gobierno bolivariano? La logística, el apoyo, el tema de los puertos y reunirnos para ver cuáles son las necesidades de cada estado en diferentes rubros. Pero el 99% es inversión privada desde que están las sanciones coercitivas, y eso ha hecho un daño porque nosotros hemos avanzado, pero necesitamos más apoyo al financiamiento. Claro. Y sobre todo si lo llevamos a la mesa del venezolano, fíjense que yo estaba fuera de cámara hablando del crédito al consumo, de esas aplicaciones famosas que hay, y necesitamos ya una reunión urgente. Como presidente de Confeagro y Productores por la Patria, necesitamos una reunión urgente con la banca privada y pública para explicarle cómo nosotros pudiéramos avanzar en apoyo al consumidor, al crédito al consumo, y nosotros como productor, a través de la agroindustria, cómo buscar ese financiamiento paralelo para ayudarnos, sobre todo en este tema climático, que tenemos ya casi próximo a pérdidas de las cosechas de maíz. Entonces, tenemos que hacer mesas de trabajo para de una vez por todas tener apoyo financiero para poder nosotros pagar los insumos y tener contingencia en el tema de las pérdidas que son gravísimas para este año en el tema de cereal maíz, en los productores de Guárico y Portuguesa. Me refiero a los cerealeros. Señor Alvarado, nos hablaba usted de que durante esta afectación que ha tenido nuestra nación por la activación de todas las medidas coercitivas unilaterales, desde la producción se han activado mecanismos privados para adquirir fertilizantes. Sí. En el caso de otros insumos, maquinarias, semillas, agroquímicos, ¿cómo se está haciendo y cuál es la situación actual? Mira, en este momento nosotros, gracias a Dios, vinieron varios barcos de fertilizantes de Rusia, con empresas privadas, ya estamos abastecidos, pero ¿qué hace falta? Nosotros necesitamos duplicar la producción, y para poder duplicar la producción necesitamos que vengan más barcos. Entonces, el problema no son las empresas privadas que importan, el problema es cómo los productores le pagamos a esas empresas privadas, porque eso no lo dan a crédito, algunas, eso hay que pagarlo CACs. Nosotros nos metemos la mano en el bolsillo y tenemos que cancelar, pero sin el respaldo de la banca pública o privada, las carteras agrícolas, se nos hace difícil. Sin embargo, hemos aumentado nuestra producción. Pero fíjense, desde Chaguarama, para darte un ejemplo, yo presido el Fondo de Inversiones de ese municipio, y saludo ya al alcalde Bernardo Alvarado. Estamos haciendo desde China un convenio para traer tractores a precio de fábrica de Cantón. Solo colocamos los aranceles de las importaciones de CENIAC, nacionalizamos, y algunas cuestiones que están exentas de IVA. Por eso esas mesas de trabajo es importante decirle a la banca pública y privada que sí se puede buscar la manera de traer tractores, tecnologías con financiamiento. De ahí está Vera Agro, que trajimos 200 tractores y se están financiando directamente empresa privada al productor pequeño, mediano del campo. Entonces esos son ejemplos de que sí podemos nosotros avanzar, pero como en Venezuela todavía hay 1 millón de hectáreas disponibles, imagínense, para siembra de cereales, yo creo que es necesario hacer un plan de los próximos 5 años, es decir, 5 ciclos, para ver cómo esa maquinaria que nos hace falta, cosechadoras, sembradoras y tecnología, drones para el tema de riego, nosotros pudiéramos tener acceso a crédito como era antes, normal, como se hace en Brasil, como lo hacen en los Estados Unidos, a 5 años y no a 6 meses, no a 3 meses y no a 1 año, como lo hace la banca
pública y privada en Venezuela. Ahora bien, le quería preguntar también la evaluación o la lectura que tiene sobre esto que ha ya anunciado la presidenta Delcy Rodríguez sobre el tema del CENIAT, el SAREN, que puedan trabajar en conjunto, la eliminación de ese tema de renovación, por ejemplo, del RIF, ¿no? En caso, obviamente, que no sea estrictamente necesario. Medidas que entiendo tienden a simplificar y facilitar el trabajo de esas empresas. Fíjate que celebramos de que todo lo que sea beneficio para generar confianza, ese pequeño emprendedor, ese mediano productor, empresario, que llevamos a los mercados, a los supermercados, nuestros productos del campo a la mesa del venezolano que nos está escuchando. Ese pequeño productor y ese empresario estaba, imagínate tú con esas carteleras, eso era un drama, más de 25 instituciones, en todo lo que generaba ese estrés. Nosotros agradecemos a nuestra presidenta Delcy Rodríguez por esa iniciativa y que modernizar la factura fiscal que llegue a nuestro correo electrónico, así sucede en Brasil y en otros países, en Colombia. Ya no es necesario tanto papel, todo tiene que ser digitalizado y, por supuesto, si nosotros vamos a generar mayor producción, tenemos que generar mayores impuestos y garantizar la calidad de vida de nuestros consumidores. Y sobre todo lo que más preocupa es tener un precio justo, acordado, para que el consumidor pague lo justo y el productor pueda garantizar, reponer inventario y continuar trabajando en el campo y sobre todo en el apoyo al trabajador del campo, cómo mejorar su calidad de vida, sus estudios y todo el plan social. Por eso estamos con los consejos comunales trabajando de la mano con las comunas productivas para hacer un plan especial, presentárselo a nuestra presidenta Delcy Rodríguez, al ministro de Agricultura, que pedimos urgente una reunión para hablar del tema financiero y cómo nos vamos a proteger los productores de Guárico Portuguesa con esta gran pérdida en el tema cereal maíz, que nos hace mucho daño el clima, ese verano prolongado, fenómeno del doble niño que ha hecho mucho daño y está haciendo estragos en el tema de las altas temperaturas que están sucediendo en este momento en Guárico Portuguesa. Nos hablaba del plan Vamos con Sorgo. ¿Por qué apostar por este rubro y cuál es el potencial que tiene Venezuela en este producto? Bueno, imagínense que Chaguarama es un municipio de sorgo por excelencia, porque la adaptabilidad de ese cultivo a la sequía es impresionante. Viene de África y puede ser usado para consumo humano, para harina precocida y también para alimentos balanceados para ganadería que hace falta y que necesitamos garantizar el alimento concentrado porque Guárico es un estado productor de ganado y necesitamos alimentarlo para generar nuestras metas de duplicar producción para el año que viene. Y por eso el sorgo, con este tema del doble niño, nosotros estamos creciendo, los productores están creyendo otra vez y la producción, la adaptabilidad y sobre todo esa tecnología que trae Diproagro, que es una empresa de 40 años y está afianzándose en Portuguesa, en todo el país, en Guárico, en Anzoátegui, el desarrollo de este cultivo ya va por 2.500 hectáreas y esperamos que en los próximos años sea de 180.000 como era antes, hace 10, 12 años en Venezuela, que es normal ese cultivo. Solo que está volviendo el girasol, ya está cultivándose en Portuguesa y ahora en Guárico va superando, por cierto, por primera vez a Portuguesa en ese cereal que es sorgo, que es especialista en adaptabilidad de la sequía. Bueno, muchas gracias. Agradecemos Pablo Alvarado, presidente de Confeagro. Bien interesante, bueno, todo este tema del trabajo que se está realizando desde el campo venezolano, aportando al desarrollo nacional. Ya se presentaban las propuestas que usted destacaba, tema financiamiento, tema también articulación entre la banca pública y la banca privada. Así llegamos al final de este segmento. Gisette. Sí, los dejamos en muy buena compañía. En solo minutos, Rodiceli Cárdenas y Pedro Márquez estarán con ustedes. Gracias por la sintonía. Buenas tardes.